sea Dios que pude venir, porque considero que esta realidad que está surgiendo en la arquidiócesis de crear una red de comunicación es definitivamente importante. Ustedes lo habrán ido viendo en las diferentes reuniones, al considerar los diferentes aspectos que tiene la comunicación. Sin comunicación no hay posibilidad de hacer un trabajo evangelizador. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Evangelio es noticia. La palabra evangelion viene de angelo griego, que significa anunciar, y el eu, ustedes lo conocen bien, porque entra en otras muchas palabras en castellano, significa bueno. Entonces el Evangelio es buena noticia, pero si es noticia, tiene que ser comunicada, que si no se comunica, pues no es noticia. Entonces por eso es esencial, es inherente a la fe católica, a la fe cristiana, es inherente a ella la comunicación, es fundamentalmente comunicación. Kerygma, que es otra palabra que ustedes utilizan permanentemente, es una palabra griega que viene de kerix, que significa heraldo, y los heraldos eran aquellos que se plantaban en las plazas públicas para gritar las noticias a la gente, para comunicar los mensajes del emperador o del dueño, del jefe, lo que fuera. El heraldo era el que llevaba las noticias, el que comunicaba las noticias. Por eso hablamos nosotros del kerygma de salvación, porque anunciamos la noticia de la salvación. Por eso entonces, el que nosotros logremos que haya una persona que se responsabilice de la comunicación en cada una de las parroquias de la arquidiócesis tiene una importancia fundamental. Por eso la reunión con ustedes es siempre importante. En una parroquia, indudablemente que hay muchísimas actividades de todo orden. Hay actividades en el campo litúrgico, actividades en el campo catequético, actividades en el campo de los enfermos, de los pobres. En los vecinos de los municipios pues está el fenómeno o la realidad de las veredas, y que por lo tanto que hay que ir a visitar las veredas, hay que llevar el evangelio, etcétera, etcétera. Pero cada una de esas actividades tiene sus responsables propios. Y me da la impresión, por lo que he oído, puedo estar perfectamente equivocado, y me da la impresión de que ustedes como que se meten a hacer cosas en esos campos según las actividades que haya en ese mes. Entonces, como que en un cierto sentido están como suplantando, ¿ya? Están como tomando el lugar de las personas que deben realizar las actividades propias de las parroquias. Y entonces, de eso no se trata, de eso no se trata. Hay un principio fundamental en la Iglesia, que es un principio que no siempre lo tenemos en cuenta, y es que la Iglesia es un cuerpo, un organismo. En un organismo como el cuerpo humano, cada miembro tiene una función propia, y un miembro no puede suplantar al otro en la función que tiene. No puedo yo empezar porque quise, voy a caminar con la cabeza, o voy a pensar con los pies, o el hígado dice, no, yo me cansé entonces de ser hígado y entonces me voy a volver a echar la sangre a todo el corazón, a todo el organismo, o sea, volverme corazón. No se puede. En la Iglesia a veces nosotros no tenemos en cuenta ese principio y empezamos como a meternos en todos los campos, empezamos como a confundir las tareas, y eso causa problemas complicados. Yo les cuento un cuento. Cuando yo me ordené, el primer oficio que me dio mi obispo fue irme de vicario parroquial a una parroquia. Cuando yo llegué a la parroquia, el párroco lógicamente me hizo un recibimiento, me presentó a la comunidad, y al terminar la misa en donde el párroco me presentó a la comunidad, se me acercaron unas señoras muy elegantemente vestidas con una gran cinta al cuello. Y me dicen las señoras, nosotros somos de la cofradía del Perpetuo Socorro.
que la parroquia se llamaba Perpetuo Socorro. Ah, mucho gusto, me encanta saludarlas, no sé qué, qué bueno, vamos a trabajar. Al día siguiente me las volví a encontrar, pero tenían otra cinta. Dije, y esa otra cinta me dice, es que nosotros también somos de la cofradía de los enfermos de no sé qué. Y al día siguiente me las volví a encontrar las mismas señoras con otra cinta. Y esas señoras entonces eran las del equipo de no sé qué, de trabajo con sí sé cuándo. Miren, no les digo mentiras, si eran 7 días a la semana tenían 7 cintas diferentes. Y con las 7 cintas diferentes agotaban el trabajo de la parroquia. O sea, en la parroquia no había más que esas señoras que eran esto y 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 esto. O sea, las pobres señoras se habían encargado prácticamente de hacer todo en la parroquia. Entonces, ese es un mal muy nuestro, meternos en el campo de los demás e impedir que los demás hagan lo que les corresponde. Entonces, miren, cuando yo lo que le he entendido a Monseñor Jaime acerca de esta red de comunicación es una cosa muy distinta a que ustedes hagan las tareas, a que ustedes se metan a hacer las cosas, las actividades. Es sencillamente ser como los comunicadores al interior de la parroquia. ¿En qué sentido comunicadores? No solamente que al párroco se le pueda olvidar, sino que ustedes sean los encargados de llevar a través no solamente de estas reuniones en donde se enteran de las actividades propias que sugiere el plan de evangelización para el mes, sino también a través de la red de web, del correo electrónico, de lo que sea, de todos los medios de comunicación que hoy en día se nos ofrecen tantos, tan variados y tan valiosos, que ustedes sean capaces de llevar la comunicación de tal manera que nadie se quede sin conocer esa información. No de que hagan las actividades, no de que hagan las actividades. Ya habrá quien hace las actividades. Porque hay otro problema nuestro, que está muy conectado con lo que acabo de decir. Así como esas señoras tenían las 7 cintas y eran las coordinadoras de todo y las que hacían todo, así también parece que en la iglesia primara un principio que es que pocos hagan todo. Cuando en realidad se trata exactamente de lo contrario, que muchos hagan poco, que muchos hagan poco. Porque si cada uno está en su sitio, no le va a tocar hacer todo. Porque cada uno tiene su propia tarea, es lo mismo que hace en el cuerpo humano el organismo. El corazón hace lo suyo, no se mete a hacer la tarea de los pulmones ni la tarea del hígado. Pero el hígado hace la suya y el pulmón hace su propia tarea. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras parroquias, que sea un cuerpo, un organismo, en donde haya personas que hagan lo propio en cada uno de los campos. Y esa es tal vez la tarea fundamental del párroco, el ser el animador y el coordinador de todo ese organismo amplio en el que participan muchas personas, con muchas tareas, porque indudablemente, como ustedes se están dando cuenta, realmente la tarea de evangelización tiene muchísimos aspectos, muchísimas áreas de trabajo, muchísimos campos de trabajo, ¿no? Entonces, una tarea, y muy importante, fundamentalmente importante, es la de comunicar. Porque otro de los problemas que generalmente nosotros tenemos es que no nos comunicamos. Nosotros no sabemos qué pasa. Ni el párroco se entera qué sucede a nivel de la arquidiócesis, ni la gente de la parroquia se entera de las actividades que debe haber en la parroquia. Vivimos incomunicados, a pesar de que vivimos en el siglo de la comunicación y que vivimos en una era en donde las comunicaciones son cada vez más importantes. Entonces la tarea de ustedes es una tarea específica, la de ser informantes, podríamos decir así, informadores, comunicadores de lo que pasa, de lo que sucede. Por lo tanto, no que hagan las tareas, no que se metan en la liturgia o se metan en la catequesis o se metan en... Claro que también pueden ser catequistas y pueden ser, participar en la liturgia, pero como algo, si se quiere, añadido, además de... Pero como comunicadores, como red de comunicadores,
Ustedes tienen una tarea propia. Y esa tarea es muy importante, pero cada vez hay que tratar de entenderla mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué es verdaderamente la tarea específica que si nosotros no hacemos, se va a crear un vacío en la parroquia? Se va a crear un vacío en la parroquia. Hablemos mal de los párrocos. ¿Me permiten hablar mal de los párrocos? ¿Me permiten, señor? ¿Y justamente digo? Puedes quedar, y Efraín, pueden quedarse los dos que vamos a hablar mal de ustedes también. Bueno, ¿cuál es el problema de los párrocos? Generalmente, no estoy universalizando la cosa, ni estoy presentando el asunto como si fuera solamente en Bogotá. Generalmente, aquí y en Cafarnaúm, en todas partes. Yo soy sacerdote de la diócesis de Ibagué, fui obispo de Cúcuta, fui arzobispo de Barranquilla y ahora estoy de arzobispo de Bogotá. Por lo tanto, conozco bastante de lo que es la iglesia en Colombia. Y generalmente, esto pasa en Ibagué, esto pasa en Cúcuta, esto pasa en Barranquilla, esto pasa en Bogotá, generalmente los párrocos viven muy metidos dentro de su pequeño mundo, dentro de su pequeño territorio. El párroco organiza sus cosas y punto. Nosotros con el plan de evangelización estamos tratando de romper ese aislamiento de los párrocos. Estamos tratando de romperlo. ¿En qué sentido? De que el párroco no se sienta que tiene una isla, y una isla en la cual él es dueño y señor. Yo me acuerdo de un sacerdote en Cúcuta. Cuando yo llegué a Cúcuta y empecé un poquito con la idea del plan de pastoral, etcétera, etcétera, me dijo uno de los sacerdotes: ay, monseñor, no venga a dañarnos las cosas. Nosotros somos obispos en nuestras parroquias, déjenos ser obispos en la parroquia. Es decir, déjenos que cada uno organice su parroquia como se le ocurra, como se le venga en gana. Entonces, eso es un poco algo que pasa con los párrocos. Están acostumbrados a hacer que su parroquia sea una pequeña isla, en la cual ellos son los que disponen. Entonces, el problema es que las parroquias no pueden ser pequeñas islas, porque las parroquias son parte de un organismo más grande que es la diócesis. La diócesis es la unidad fundamental de la iglesia, no es la parroquia. Es la diócesis la que es la unidad fundamental de la iglesia. ¿Por qué la diócesis es la unidad fundamental de la iglesia? Porque está encomendada al cuidado de un obispo que es el sucesor de los apóstoles. Y por lo tanto el obispo, como sucesor de los apóstoles, es aquel que representa a Cristo en todo ese territorio. Y por lo tanto todo lo que existe en ese territorio tiene que tener en un cierto sentido referencia a ese hecho central del obispo. Por eso la diócesis es la unidad de la iglesia, no la parroquia, o no la capellanía de un colegio, o no lo que se haga allí o lo que se haga allí, es la diócesis. Por eso el obispo tiene la obligación de orientar la vida de la diócesis, de orientarla. Es tarea propia del obispo orientar la diócesis. ¿Qué significa orientar la diócesis? Empezar a dar los signos claros de lo que todos tenemos que hacer para estar en comunión. De tal manera que en una diócesis, en todas las parroquias, y en todas las capellanías, y en todos los sitios donde haya cualquier comunidad cristiana, se viva un mismo espíritu. Haya lo que dice el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles acerca de la primera comunidad cristiana. Los fieles tenían un solo corazón y una sola mente, y una sola alma. Entonces el obispo tiene la obligación, no es que si al obispo se le ocurre o no se le ocurre, no, es una de las obligaciones fundamentales de un obispo, es hacer que toda la comunidad diocesana camine junta, como verdadera comunidad, como verdadera iglesia particular, verdadera iglesia local. Entonces, con un plan de evangelización, ¿qué es lo que se pretende? El plan de evangelización no viene simplemente a añadir tareas.
a decir, mire, entonces como no tienen nada que hacer, hagamos esto, y hagamos aquello, y hagamos lo demás allá. No. El plan de evangelización viene a dar el espíritu fundamental que debe tener todo lo que se haga al interior de una diócesis. Ahora, ese espíritu fundamental, por eso nosotros hablamos de que el plan de evangelización se tiene que convertir para nosotros en una espiritualidad, que nos da un espíritu, nos da un sentir, nos da un paradigma, nos da un concepto claro, una idea precisa de lo que tiene que ser nuestro trabajo de evangelización. Entonces, ese plan de evangelización, indudablemente que tiene que ir concretando ese espíritu en una serie de acciones, porque nosotros somos fundamentalmente personas activas. Se dice, obras son amores y no razones. Entonces, si el plan de evangelización se quedara solamente en promover el espíritu, pues indudablemente que se quedaría en el aire. El plan de evangelización tiene que concretarse, tiene que irse concretando en una serie de acciones que nos van a permitir, fíjense ustedes el doble efecto, nos van a permitir al mismo tiempo concretar el plan de evangelización, pero al mismo tiempo hacer que esas acciones vayan cambiando el espíritu, vayan haciendo posible que todo lo que se haga con ese espíritu. Por eso en el plan de evangelización las acciones que se van promoviendo no son para que se sustituyan las acciones que ya se hacen en una parroquia, sino para que aprendamos de esas acciones el nuevo espíritu que tiene que animar todo lo que se haga en la parroquia. Entonces, en ese concepto, en este modo de ver las cosas, ustedes tienen una tarea muy importante. Es la tarea de cerciorarse, de estar seguros de que el párroco se entera, conoce lo que en el plan de evangelización se está programando precisamente como parte de ese caminar común. Y al mismo tiempo, como dentro de una parroquia hay una serie de gente encargada, que ellos también se enteren. Por ejemplo, si hay algo que tiene que ver con la liturgia, que los que generalmente manejan la liturgia se enteren. Que si hay algo que ver con la catequesis, con el primer anuncio, que los que encargados de eso se enteren. Entonces, más que hacer ustedes la tarea, se trata es, bueno, después tú les dices cuáles son las tareas. Más que hacer la tarea, se trata de que ustedes estén seguros de que la gente que debe hacer la tarea está enterada, y por lo tanto que se va a hacer la tarea, Por eso hablamos de una red, porque ustedes van a posibilitar el que no haya nadie que diga, yo no supe, yo no me enteré, a mí la noticia me llegó tarde. No, ustedes van a estar con todas las orejas puestas, como unos radares, detectando todo lo que el plan de evangelización a nivel arquidiocesano nos va diciendo para comunicarlo a sus párrocos, para comunicarlo a los respectivos de cada una de las actividades, de tal manera que estemos ciertos, estemos seguros de que verdaderamente están informados y se puede hacer. ¿Me he explicado? Sí. Bueno, yo creo que esto es importante, porque si no, corremos el peligro de que al presentarles una lista de actividades, ustedes digan, uy, me toca hacer esto, y me toca hacer aquello, y me toca hacer lo demás allá, y me toca hacer... ¿Y a qué horas voy a hacer yo todo eso? No es eso. Ustedes lo que tienen que hacer es informar. E informar de tal manera que esa información tenga el espíritu adecuado. Porque muchas veces también podemos hacer una acción que nos piden, pero hacerla con el espíritu equivocado. ¿O no? Claro que sí. Lo podemos hacer perfectamente con el espíritu equivocado. Entonces ustedes también tienen el cuidado al interior de sus parroquias de que las cosas se hagan no solamente bien hechas, sino con el espíritu del plan de evangelización. Por lo tanto, ahí es donde está la tarea específica y propia de ustedes.
Esto me parece a mí que es muy importante, porque si no, permítanme que lo diga crudamente, si no, estamos creando es gente que se va a poner las 7 cintas dentro de la casa. Y eso realmente es el desastre de los desastres. Las 7 cintas definitivamente deberían coger cada una de las 7 cintas y quemarlas y decir esto se acabó. Aquí no hay 7 cintas, aquí es cada uno en su puesto, cada uno en su tarea, cada uno en su responsabilidad propia, no invadiendo los terrenos de los otros, pero sí trabajando en armonía, en colaboración, en coordinación, no pisándonos las mangueras como dicen ahora, sino verdaderamente ayudándonos, trabajando hombro a hombro. Porque también este es otro aspecto sumamente importante, porque el problema también nuestro en las parroquias es que las cosas se hacen sin relación las unas con las otras. Las actividades que se hacen en una parroquia son actividades fragmentadas. Por un lado va la catequesis, por otro lado va la liturgia, por otro lado va la ayuda a los pobres, por otro lado va la adoración al Santísimo Sacramento, cada cosa totalmente por su lado, sin ninguna articulación. Entonces, también es importante que al dar la información, ustedes logren que esa información vaya ayudándole al párroco a articular las diferentes actividades, de tal manera que pronto se tenga una acción muy variada, muy rica en posibilidades, pero perfectamente articulada, porque las cosas fragmentadas son lo que son. Uno es uno, y por lo tanto si se suma una acción a otra acción a otra acción, se tiene simplemente 3 acciones. Pero si se coordinan, si verdaderamente están hechas en una articulación, si verdaderamente se logra un verdadero equipo de trabajo y un verdadero trabajo de equipo, entonces nosotros vamos a lograr que 1 más 1 más 1 sea todo, no 3, sino todo, porque se potencia, es la famosa sinergia, Cuando uno solo hace una cosa, es lo que él puede hacer, pero cuando 2 se unen a hacer la misma cosa, no solamente es lo que el uno más el otro puede hacer, sino que entre los dos logran muchísimo más de lo que hubiera podido hacer cada uno sumado al otro. Esa es la sinergia. Entonces lo mismo en una parroquia. En una parroquia hay muchísimo trabajo, muchísima gente comprometida, muchísima acción, pero como estamos fragmentados, son acciones que valen lo que cada uno puede hacer. En cambio, si logramos una verdadera coordinación de las acciones en una parroquia, entonces se potencia, que es lo que nosotros verdaderamente necesitamos, que el Evangelio resuene en toda su fuerza, con toda su fuerza, en todos los ámbitos, que verdaderamente, como el Señor Jesucristo nos encomendó a nosotros al final de su vida, ya después de la resurrección, cuando iba a subir al Padre, seamos capaces de llegar a todas las naciones, a todas las personas, a todas las instituciones, a todo, absolutamente a todo, que no haya absolutamente ningún espacio de la vida humana que no esté con el anuncio del Evangelio. Pero eso no lo puede hacer una sola persona, ni lo puede hacer una persona más otra, más otra, más otra. Lo podemos hacer juntos, absolutamente juntos, como un verdadero equipo, pero un equipo en el cual cada uno tenga su propia tarea y no se meta a hacerle la tarea al otro, sino que cada uno tenga su propia tarea. Bueno, yo desafortunadamente tengo que ir, pero me alegra mucho el saber, mire, yo creo que hoy ha crecido el número, yo veo mucha gente. Bueno, ¿cuántos hay? Bueno, cuento. Y digo ya hay mucho cuento porque son 275 parroquias. 275 parroquias. Y por lo tanto deberíamos tener aquí 275 personas representantes de cada una de las parroquias.
Entonces, ya hay mucho cuento que vayamos creciendo, pero qué bueno que verdaderamente entendamos bien la tarea, esta tarea que es muy importante, porque en un cierto sentido ustedes van a permitir que el espíritu del plan de evangelización llegue a sus parroquias, y que por lo tanto el párroco y todos los animadores de la evangelización, todos los llamados agentes pastorales, puedan verdaderamente trabajar al unísono e ir entrando poco a poco en ese espíritu del plan de evangelización. Les agradezco mucho el trabajo que han hecho hasta ahora. Bienvenidos los nuevos de hoy y bienvenidos los que seguirán uniéndose, porque la meta son 275 personas. Vamos a ver si lo logramos.